Bueno, hola a todos. Vamos con pregunta oficial de la Ley 39. Seguimos con este examen de la Diputación de A Coruña, de los administrativos, que se hizo hace no mucho, a principios del año 2022. Y de la misma manera que yo os comenté que algunas de las preguntas de este examen raras, otras son de las clásicas, y esta en concreto es de las básicas. O sea, estas de las muy predecibles, es de las causas de nulidad de pleno derecho. Vale, antes de ver la pregunta, aprovecho para daros el consejillo. Que bueno, esto lo digo en el vídeo específico que tengo aquí en el canal explicando las causas de nulidad de pleno derecho, también lo enfatizo mucho en el aula virtual y bueno, lo digo siempre porque soy bastante pesado con ello. De las cosas que más conviene manejar de toda la ley 39 es justo las causas de nulidad de pleno derecho. ¿Vale? Es de las cosas más importantes de toda la ley 39. Hay que saberse sí o sí las causas de nulidad de pleno derecho. Bueno, pues lo dicho, preguntas que se hacen con muchísima frecuencia. De hecho, son preguntas que se hacen con muchísima frecuencia a nivel teórico, y aquí como muestra un botón, lo podemos contrastar en esta misma pregunta, pero es que además, para todos aquellos que tengáis supuesto práctico en vuestra oposición, también es algo que da mucho juego de cara a los supuestos prácticos. Vale, el tema de la nulidad de pleno derecho hay que sabérselo sí o sí. Vale, y aquí, lo dicho, vemos la pregunta, o sea, vemos la respuesta a la pregunta, y luego aprovechamos porque nos da un poco para repasar, porque las dos opciones incorrectas que nos meten aquí están en cierta medida, bueno, son bastante parecidas a cosas que nos dice la ley, pero con matices que las convierten en incorrectas esas opciones. Vemos y comentamos. Nos dicen, ¿cuál de los siguientes actos podría ser considerado como nulo de pleno derecho, de conformidad con lo que establece el artículo 47 de la ley 39? Vale, la correcta, C de Cáceres. Los que tengan un contenido imposible. Vale, los que tengan un contenido imposible, nulos de pleno derecho. Así se establece en el 47.1. Vale, de aquí acordaros, esto lo comento, yo creo que este es el ejemplo que intento utilizar siempre porque me parece muy representativo y además lo saco de un supuesto práctico que vi hace un tiempecillo de la Junta. Ejemplo clásico de lo que sería un acto con contenido imposible, pues el que cuentan en este supuesto práctico que os comento, es una persona que va a montar un bar en la ciudad de Santiago de Compostela, en el caso práctico este que, que utilizo yo para inspirarme, una persona que va a montar un bar en la ciudad de Santiago, pero que todavía no ha abierto sus puertas al público. ¿Vale? Ha alquilado local o lo que sea, pero todavía no ha abierto las puertas al público. Y de repente le llega una notificación del ayuntamiento imponiéndole una sanción por haber incumplido con el horario de cierre. Vale, pues eso es un ejemplo de lo que sería un acto con un contenido imposible. Porque, por definición, para cerrar, primero tengo que haber abierto. Si todavía no he abierto, es imposible que haya incumplido con el horario de cierre. Por lo tanto, ese sería un buen ejemplo, y además quizás hasta gracioso, en cierta medida, de lo que sería un acto con contenido imposible. Bueno, si me notificas y me dices, mira, es que has incumplido con el horario de cierre y por eso te sanciono, y resulta que yo todavía no he abierto al público, y dices, pues, joder, pero si es que para cerrar primero tengo que haber abierto, si no he abierto, es imposible que no haya cerrado a tiempo. O sea, o que mejor dicho, que haya cerrado a destiempo. O sea, que al final, por mera lógica de entender la apertura y el cierre, casi de Barrio Sésamo, ya te das cuenta de que eso sería un acto con contenido imposible. Vale, un poco también como broma, pero para facilitaros la memorización yo creo que puede estar bien. Y lo dicho, el que sí que implica nulidad de pleno derecho, los que tengan un contenido imposible. Y luego las otras dos opciones, lo dicho, dicen cosas más o menos similares a las que tenemos en el artículo 47 de la ley 39, pero con pequeños matices, que es lo que las convierte en incorrectas. Porque la opción A nos dice, los que establezca expresamente una disposición con rango inferior a la ley. Claro, es verdad que algo parecido, de hecho, lo tengo aquí, sí, justo. Es verdad que algo parecido nos dicen en el artículo 47, pero es justo el inciso este de inferior lo que convierte en incorrecta esta opción. Porque lo que nos dicen en el artículo 47, bueno, es una lista tasada con supuestos concretos y específicos, y luego le traje, como para ampliar las posibilidades de cara a normas sectoriales y todo esto, nos dice cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Disposición con rango de ley. Aquí me estás hablando de disposiciones con rango inferior a la ley y de ahí que sea incorrecta esta opción. O sea que lo dicho, algo más o menos similar nos lo ponen en el artículo 47, pero aquí me dices que tiene que tener rango de ley, o sea, tienen que ser normas con rango de ley las que establezcan otras causas de nulidad de pleno derecho para ámbitos sectoriales concretos y determinados. Y sin embargo aquí me hablas de disposiciones de rango inferior a la ley, o sea, pues por ejemplo, decretos u órdenes, normas de rango reglamentario, no pueden establecer nuevas causas de nulidad. Vale, o sea que este inferior es lo que convierte en incorrecta la opción A. Pero lo dicho, algo más o menos parecido nos lo dicen en el artículo 47. No es igual y son esos matices que comentamos los que convierten en incorrecta esta opción. Y algo parecido ocurre con la letra B de Barcelona. Nos dicen, los que lesionen cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución.
Es verdad que en el artículo 47 alguna referencia a la Constitución tenemos, pero no es al conjunto de derechos y libertades del título primero, sino solamente a los susceptibles de amparo constitucional. O sea, cualquier acto, cualquier resolución que vulnere derechos susceptibles de amparo constitucional sería ahí cuando nos encontraríamos ante nulidad de pleno derecho. Ahora, solamente cuando sean derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, no todos los del título primero. Por ejemplo, si se vulnera un principio rector, no se estaría generando esa nulidad de pleno derecho. Si vulneras, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el artículo 33 no es derecho fundamental y por lo tanto tampoco estarías generando la nulidad de pleno derecho. O sea, para que sea nulidad de pleno derecho, son actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Solo los susceptibles de amparo constitucional, no todos los del título primero. ¿Vale? Por lo tanto, algo parecido nos lo dicen en la ley, pero con esos matices que la convierten en incorrecta. Vale, ya que estamos, repasamos, ya que sale a colación, lo que serían derechos susceptibles, derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Ahí acordaros, son los fundamentales, o sea, los derechos fundamentales, lo que serían artículos del 15 al 29, y luego además el artículo 14, también susceptible de amparo constitucional, y luego además también, aunque en la práctica ya no se da, pero a nivel constitucional está así recogido, la objeción de conciencia que tenemos en el artículo 30.2. O sea, que serían susceptibles de amparo constitucional y, por lo tanto, vulnerar esos derechos generarían nulidad de pleno derecho, todo lo que sea vulnerar los derechos fundamentales, también el derecho a la igualdad y también el derecho a la objeción de conciencia. Vale, así repasamos un poco incluso hasta de la Constitución. Vale, pero lo dicho, la referencia es solamente a los susceptibles de amparo constitucional y, sin embargo, lo que nos dicen en esta pregunta es todo el título primero y, por lo tanto, también estaría mal esta opción B de Barcelona. Vale, y has hecho el repasito y, por lo tanto, efectivamente, la correcta, C de Cáceres. Y con esto, pregunta vista y nos vemos en la próxima. Chao, chao.